Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo su palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies, está aquí. Él quiere que tu vida hoy le entregues. Él quiere darte vida eterna para siempre. Jamás se apartará de ti, mi Salvador. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, amén. Grandes expectativas el ser humano. Y una de las que a mí en lo personal me sorprende tremendamente es la ciencia. Cómo el hombre ha llegado a lugares imaginables. Lugares donde el ser humano anteriormente jamás pensó llegar. Desde entonces está orbitando y ha tomado bonitas imágenes. Por favor, hermanos, si seguimos con las imágenes que creó el hombre y lo cual envió al espacio y está tomando ahora imágenes más allá de lo que el anterior telescopio estaba tomando. Se le llama el James Webb. Este es el telescopio el cual está orbitando ahora a una distancia más distante que la del anterior. El lugar donde algunos astronautas llegan al espacio, donde habitan en el espacio, personas que se quedan por 6 meses, por 1 año, viviendo en el espacio. Es para Estados Unidos y no es a nivel mundial, la estación espacial que le llaman. La han construido para que todos saben que el ser humano no ha logrado descubrir el océano en su plenitud. ¿Sabe usted de que el ser humano no ha logrado descubrir la velocidad luz? ¿Sabe que el ser humano mide la velocidad luz, que son 8 minutos de lo que es el Sol hacia la Tierra, y ese es el tiempo que tiene la velocidad luz? Si tuviésemos una nave para viajar a la velocidad luz, en 8 minutos usted está en el Sol. Pero el hombre no ha logrado entender y poder construir este tipo de artefactos, pero está llegando bastante lejos. Pero a pesar de que no ha descubierto lo que es las profundidades totales del océano, a pesar de que el ser humano no ha descubierto tantas cosas, se enfoca en proyectos grandísimos. Pero hoy, hermanos,
Hoy no quiero hablarles sobre todos esos proyectos tremendamente grandes, porque lo que el Señor nos ha dado a conocer, si usted ha leído Salmos capítulo 19, verso 1, usted entiende de que todo lo que está creado y lo que el hombre está tratando de descubrir, la verdad es que Dios lo ha dado como un objetivo, lo ha dado como un propósito, y no es mi tema de esta hora, Salmos 19.1, pero sí quiero que lo vea como referencia de lo antes mostrado en pantalla. Y el texto dice en Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe qué, hermanos? El hombre está buscando un planeta donde habitarlo, cuando según se vaya a destruir el planeta Tierra, está buscando muchas cosas. Pero algo muy importante es que los cielos, Dios los ha dejado, los ha construido, los ha edificado, y es para que entendamos que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Amén. Y que Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Amén. El ser humano cada vez descubre de que lo que consideraba universo lo había hecho tan pequeño a lo grande que es. Porque ahora dice, no, la infinidad que vemos en el universo nos deja totalmente sorprendidos. Y hablan de agujeros negros, hablan de otros planetas, hablan de galaxias más grandes que la Vía Láctea, hablan de tantas cosas. Pero sí, qué bueno que el ser humano logra ver esto. Pero ¿sabe qué? Algo que nosotros con solamente entender que el planeta Tierra está sobre la nada y que el Sol está a una distancia exacta para que no nos quemen y para que no nos congelemos, y que el astro natural, que es las más en este planeta, solo con eso, hermanos, debemos de darnos cuenta de que la gloria de Dios es grande, que el poder de Dios es infinitamente grande, y que el hombre no puede, hermanos, en su mente finita entender esa grandeza. Por eso hoy quiero que veamos algo más sencillo y algo más humilde. Una pregunta, pero la pregunta más importante para el ser humano no es ¿dónde está el planeta Marte? ¿Cuándo va a descubrir el hombre la velocidad de luz? La pregunta más importante para ir más adelante, ¿dónde estás tú? Por cierto, este tema consta de 6 esferas muy importantes. Número 1, la inocencia. ¿Sabe? Vayamos a Génesis capítulo 3. Por favor, si me acompaña a la lectura de este capítulo. Génesis capítulo 3 y su versículo 9. Note lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 y su verso 9. Dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es la pregunta que todo científico, todo maestro, todo psicólogo, todo doctor, tanto en ciencias, cualquier ciencia que sea, médica, científica, teológica o cualquier ciencia que exista, todo ser humano necesitamos hacernos esta pregunta, la cual Dios le hace a Adán y a Eva. Usted ha de estar contextualizado cuando hace esta pregunta Dios a Adán y a Eva. Esta pregunta se las hace después de que Dios había dado una orden. Y recuerde que una orden es para cumplirla, no para discutirla. Pero a Adán se le dio una orden que de todo árbol podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dice, el día que de él coman, ciertamente ustedes van a morir. ¿Qué sucedió? La serpiente, Satanás viene, engaña al ser humano, engaña a Adán, engaña a Eva y les hace a los dos participar y ofender a Dios. Comenzando con la vida de Eva, cuando escucha, pone atención al engaño de Satanás. Con que Dios les ha dicho esto, pero no, ustedes no le hagan caso. Y en efecto no le hicieron caso a Dios, no pusieron atención a la orden de Dios. Y
fallaron al blanco, fallaron, hermanos, fallaron el tiro, fallaron, hermanos, al Dios creador de ellos. Y dice la Escritura de que desde ese momento ellos se cumplió lo que Dios les había dicho. ¿Qué es lo que Dios había dicho? El día que de él coman, ciertamente van a morir. Ahora, amados amigos, hermanos, esta es la pregunta que debemos de hacernos hoy nosotros. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Yo ya me bauticé, dice el hermano Abel. Sí, pero ¿dónde estás tú? Pudimos haber nacido por segunda vez, pero posiblemente no estar viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos de una manera agradable. ¿Dónde estás tú, amigo? Esa es una pregunta personal que debemos de hacernos hoy, cada uno, no solamente nuestros amigos, sino cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? 6 esferas que de una manera rápida quiero que tenga en cuenta. Cuando el ser humano nace en inocencia, porque Ezequiel capítulo 18, verso 20, nos enseña que el alma que pecare, esa va a morir. Y dice que el Padre no puede llevar el pecado del Hijo, ni el Hijo puede llevar el pecado del Padre, sino que la justicia va a ser sobre el justo y la injusticia sobre el injusto. Así que cada quien es responsable de sus acciones. Usted tiene un niño, usted tiene un bebé, usted debe de saber de que ha nacido sin pecado, sin relación a la contaminación del pecado. Y esa es la esfera de la inocencia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿los creó con pecado? No, los creó sin pecado y tenían una total inocencia. Que conste, total inocencia no significa ignorancia. No significa ignorancia en su contexto del caso de Adán y Eva, puesto que ellos fueron creados con inteligencia. Ellos fueron creados y ellos recibieron órdenes que las entendieron. ¿Acaso Adán no entendió de que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí entendió. Entonces el caso de Adán y Eva es muy diferente y no lo vamos a comparar al caso de un bebé que está naciendo. El bebé no tiene aún el conocimiento, pero sí tiene total inocencia de pecado. ¿Qué significa la palabra inocencia? Significa sin culpa. Cuando alguien va a un tribunal, le van a definir si tiene culpa, si es culpable del acto por el cual lo han llevado o es inocente. ¿Quién lo va a declarar? Un juez. Entonces la palabra inocencia significa sin culpa. Pero sabe, hermanos, luego después de que el ser humano está en inocencia, tal como Adán y Eva cuando estaban en el huerto, Dios lo creó con sabiduría, pero también alejado del pecado, sin culpa, no había en ellos pecado. Luego ellos entraron a la etapa del pecado. El ser humano, cuando crece, como segundo aspecto, pasa al pecado. Cuando ya el niño ahora tiene el conocimiento, y el conocimiento, aún teniendo el conocimiento en su vida, decide fallar. Entramos a la etapa que el hermano me está pasando sobre lo que es la esfera del pecado. ¿Qué es pecado? Usted ya lo ha entendido, que pecado es transgredir la ley de Dios. En Juan capítulo 8, verso 34, nos enseña que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. También nos dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Pero el pecado, hermanos, entonces, ¿a dónde nos lleva? El pecado lleva a una condenación. Y el hermano pasa a la siguiente esfera que tenemos allí en pantalla. El pecado, hermanos, lleva al ser humano al infierno. La esfera del infierno. Porque alguien que tiene pecado
alguien que no le han sido perdonados los pecados. Usted va a decir, hermano, pero ¿quién no tiene pecados? ¿Sí? ¿Quién no peca? ¿Habrá alguien de aquí que no peca? Todos pecamos. Sí, todos pecamos. No hay un ser humano que no haya pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, tanto como Romanos capítulo 3, verso 10, nos dice que no hay justo ni aún uno. También dice el 23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Y el que está destituido de la gloria de Dios está listo para ir al infierno. Entonces, la tercera esfera, aquel que no está en comunión con Dios, va al infierno. Todos pecamos, sí, pero ¿sabe cuál es la ventaja de aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece? Que tiene a aquel que murió en la cruz para perdonarle sus pecados. Amén. Y para librarle de la condenación del infierno. Esta es la diferencia en el mundo. Que todos pecamos, pero hay alguien que no pecó, que es Cristo. Amén. Y a través de la vida, de la muerte y de su resurrección de Él, podemos tener vida eterna. Amén. ¿Quiere usted tener vida eterna? Hágase esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Está en inocencia? ¿Hablando de la etapa de niñez? No. ¿Está en el pecado? Posiblemente. Si estamos en pecado y morimos, vamos al infierno. Pero hay una siguiente esfera que el hermano voy a pedir que le esté pasando, por favor. Y es la esfera de la iglesia. La Biblia nos habla de que la iglesia son los llamados fuera de el pecado, fuera de la contaminación, para poder formar un grupo, para poder formar un pueblo que le glorifica a Dios. ¿Saben lo que dice el salmista? El salmista dice que somos creación de Él. Hemos sido creados por Él y no nosotros por nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado, por lo cual debemos de entrar con alabanza ante la presencia de Dios. ¿Usted viene a eso acá, hermanos? ¿Viene a alabar a Dios? Bueno, eso define dónde estás tú. ¿Tú dónde estás? Eso es la definición si usted está obedeciendo al Señor. Pero hay otra esfera, hay un siguiente aspecto, la quinta esfera, que nos puede relacionar dónde estás tú o tú dónde estás. La esfera de la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apostasía significa apartarse de la verdad. La Biblia, el Nuevo Testamento está enfatizando y profetizando de que algunos aspectos que se cumple y se sigue cumpliendo se apartarán de la verdad, escuchando a doctrinas de demonios, escuchando ideas de hombres. Eso ya nos lo dice Mateo capítulo 15, verso 7. Cuando Jesucristo habla con los fariseos y les dice, ustedes son hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero ¿sabe qué? Su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? ¿Todavía usted está pensando en la religión pasada? ¿Todavía usted está pensando en una secta religiosa? ¿Todavía usted está enfatizado en su mente, pensando, estaré bien acá? A mí me gustan las ideas del fulano de tal, de aquel pastor, del apóstol. Me gustan las ideas del profeta que acaba de salir. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está, hermanos, su conciencia en este momento? ¿Dónde está su vida? ¿Está pensando en ideas que no son bíblicas? Pues usted tenga cuidado, puede estar en la posición de ser un apóstata. Y los apóstatas también van al infierno. El que vive en apostasía, el que vive no respetando la palabra de Dios, sin ninguna duda va al infierno. Y no porque lo diga el hermano Moisés, sino porque lo dice la palabra de Dios.
Y lo leímos en la clase, Juan capítulo 12, verso 48. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar a usted? Amado amigo, amado hermano, si usted está entrando en apostasía, le va a juzgar la palabra, esta Biblia, este mensaje del Señor. Nos va a mandar ¿a dónde? Al infierno. Como también nos va a mandar al cielo. O no, pero esa palabra es tan santa que no nos puede mandar al infierno. Sí, nos va a mandar al infierno si no obedecimos lo que está ahí. Cuando el libro sea abierto, cuando los libros sean abiertos en un Apocalipsis y se muestre la voluntad del Señor. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú no hiciste esto. Bueno, por lo que tú hiciste o dejaste de hacer, tu recompensa es el infierno. O tu recompensa es el cielo. ¿Dónde estás tú? La última esfera, el cielo. ¿Cuántos queremos estar en el cielo? Pero para estar allá, necesitamos, primer aspecto, saber dónde estamos. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde están sus pensamientos? Elías le dijo a los Baales, lo han de recordar en el Antiguo Testamento, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Alguien está aquí a la fuerza? ¿Alguien le forzó para que viniese a esta reunión? Porque los que adoramos a Dios, los que venimos, sé que todos los que estamos aquí, estamos porque hemos creído. Amén. Hemos totalmente confiado de que Dios es digno de honrar, de glorificar y de respetar sus mandamientos. Amén. Y esta es una gran bendición, hermano. Siéntase privilegiado de estar acá. Siéntase honrado, amado amigo, de estar en este lugar. No vaya a decir, no, esta es una iglesia muerta, porque yo ahí no escucho tambores. No, esta es una iglesia viva, porque respeta los mandamientos de Dios. Amén. Así es. Una iglesia muerta es aquella que aparentemente tiene vida en sus acciones, pero a la luz de la Biblia está muerta porque no está respetando sus mandamientos. Pero el cielo no se gana con intenciones. Quiero que lo tenga presente. Señor, yo tuve la intención de obedecer, pero no me dio tiempo. Señor, es que cuando me predicaron el Evangelio, estuve a un punto de obedecerlo. Ya casi me levantaba y decía, vamos, ¿dónde hay agua? Tal como dijeron las hermanas, ¿verdad? Pero no lo hice. Tuve la intención de obedecer. El cielo no se gana con intenciones. ¿Cuántos tuvieron la intención de venir hoy y no vinieron? Posiblemente haya habido algo. El punto es que no nos compete juzgar, porque nosotros no juzgamos. Quien juzga es la palabra de Dios. Amén. Así es que siéntase tranquilo, hermanos. Amigos, que aquí nadie ni siquiera tiene que verlo así como mira a veces el hermano Rigo, un cero. No. Aquí nadie puede juzgarle, nadie. Y si le juzga y si le critica, es porque ¿dónde está esta persona? No está bien con el Señor. Entonces no se preocupe, hermanos. Si usted dice, es que ahí hay juzgones, que ahí critican. Bueno, en todas partes van a haber cosas malas. En todas partes van a haber cristianos que no saben dónde están. Pero yo quiero en esta mañana que usted defina dónde está usted espiritualmente. Porque de dónde esté, define. Oiga bien, hermanos, de dónde esté hoy usted, hermano Byron,
define dónde estará mañana. ¿Dónde está usted hoy? Define dónde estará usted mañana. ¿Dónde se encuentra usted espiritualmente hablando? Estamos hablando físico. ¿Dónde se encuentra espiritualmente hablando? Define su postura del futuro. Si su corazón está en las cosas terrenales, con ellas se va a quedar. Si su corazón está con Dios, usted va a estar con Dios todo el tiempo. Su postura espiritual define dónde va a estar mañana. Su postura espiritual define si usted va a ir al cielo o va a ir al infierno. El hermano nos puso la referencia de cómo va la hilación de las esferas y sé que muchos de ustedes las conocen. Los que no, recuerden que nuestro lugar de llegada de la esfera de la inocencia, pasamos al pecado. El que muere en pecado va al infierno, pero el que está en pecado y decide trasladarse a la iglesia a través del Evangelio, tiene que obedecer a Cristo, tiene que obedecer al Señor y mantenerse ahí. Pero hay muchos que pueden estar ahí y se van a la apostasía, contradicen al Señor porque se creen más inteligentes que Dios. Pero el que está en la iglesia, el que es parte de la iglesia y permanece ahí, su morada eterna es en los cielos. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a prepararles lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Quiénes podrán entrar? Los que forman parte de la iglesia del Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a invitar al hermano Jesús que nos pase a dirigir en una alabanza de reflexión, de invitación, y quiero que cada uno en el estado, en su nivel espiritual, hermanos, sea que usted tenga 20 años de ser cristiano, siempre tenemos que evaluarnos dónde estamos espiritualmente. Si somos siempre aquellos que comenzamos con ese ánimo pronto para servir al Señor, o usted ya se hizo viejito, o usted ya está envejecido, usted ya ni se puede levantar, porque ya no se quiere ni levantar para reunirse, o para cantar, o para alabar a Dios, o para leer la Biblia. Piensa, hermanos, porque no solamente envejece nuestro cuerpo físico, podemos envejecer en nuestro espíritu. Podemos ver a jovencitos como el hermano Byron, pero que esté tan cansado que ya no quiere hacer nada ni para leer la Biblia, ni para repasar un canto. Es porque ya se hizo viejito. Pero yo sé que el hermano sigue siendo joven, tanto en espíritu como en su cuerpo. Pero quiero invitar a toda la iglesia que hagamos este análisis. Amigos, piense, reflexione dónde está usted. Si está en el pecado, si reconoce y entiende que aún necesita obedecer a Cristo a través del Evangelio, le invitamos a que este día tome esa decisión, porque el mañana no es de nadie, no le garantizamos su vida, porque yo no lo puedo hacer, el Señor es el único que sabe, nuestro Dios. La invitación está mientras el hermano dirige la alabanza. Le invitamos, si algún hermano necesita ponerse a cuentas con Dios, pase al frente para que podamos orar por su vida. Y si algún amigo ya reconoce que necesita entregar su vida al Señor, pase también al frente para poderle guiar a esta obediencia. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará el consuelo y el dulce canto, el dolor y afán, bellas mansiones, ay, 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 la gloria, entre la mía, sin gozo, sin paz, cuando anhelo yo verte, libre de pena,
siervos de Dios. Somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Cantamos alabanza que sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí está.